buen día. Sean bienvenidos a este evento, Una Semana con CIBA Tlaxcala, que es organizado por el Centro de Biotecnología Aplicada y en la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, a lo largo de estos 2 días y el día de hoy continuamos con este evento para que ustedes conozcan un poco más sobre las investigaciones que aquí se desarrollan. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña el doctor Miguel Ángel Villalobos López. Él es profesor e investigador de este centro y bueno, le damos la bienvenida a este espacio. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Mónica. Bien, pues como ya les decía, él es investigador de este centro y les comentaré un poquito sobre su semblanza para que lo conozcan antes de que comencemos con su presentación, que también les prometo que va a estar muy interesante. Bueno, él es veracruzano por nacimiento, pero ahora está en el CIBA Tlaxcala. Él es biólogo por la Universidad Veracruzana y hizo sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Biología de la UNAM. También hizo estancias de investigación en el Centro de Ciencias Genómicas, ahí tiene un postdoctorado, y estancias en el Instituto Max Planck en Alemania, en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid y también en el INRA en Versailles, en Francia. Él, como les decía, es profesor del CIBA desde 2006 y ha estudiado especies vegetales y bacterianas con tolerancia extrema a la sequía, al frío y a la salinidad para identificar genes con importancia biotecnológica. En cuanto a la formación de recursos humanos, tiene el total titulados 11 alumnos de licenciatura, 22 de maestría y 4 de doctorado. Y además tiene ahorita varios estudiantes en proceso, así que si alguien dice yo, el doctor está más que abierto a recibir solicitudes. Y bueno, actualmente está dirigiendo un proyecto de investigación financiado por CONACYT y la CIP en el IPN. Y es responsable de este proyecto que les comentaba que tiene que ver con genómica funcional del musgo. Y bueno, él, como les decía, trabaja con plantas, así que el día de hoy nos va a hablar de una cosa muy interesante, que son unas tigelas moleculares. Así que sin más, los voy a dejar con el doctor, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor, y adelante. Sí, Mónica, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si ya se puede ver, por favor. Sí, doctor. Sí se ve, perfecto. Pues un gustazo estar aquí con ustedes. Buenos días a todos. Y bueno, les voy a hablar acerca de un tema que está muy de moda hoy en día. Yo creo que hemos escuchado hablar, hemos leído sobre CRISPR-Cas y los mecanismos de edición genética que están revolucionando la biología, ¿no? Gracias a esta tecnología CRISPR-Cas podemos hacer cambios muy precisos, muy específicos a nivel de genoma, eh, cosa que no se podía hacer antes de que existiera esta tecnología CRISPR-Cas. Vamos a hablar un poco de generalidades acerca de los conceptos básicos que nos permitan entender cuál es la importancia de CRISPR-Cas, cómo está compuesto CRISPR-Cas, cuál es su origen a nivel biológico, ¿no? Vamos a hablar de la biología de CRISPR-Cas, de cómo ha sido modificado este sistema desarrollado por la naturaleza a través de la evolución para poderlo aplicar en la biotecnología moderna. Y voy a enfocarme mucho en las aplicaciones en biotecnología vegetal, aunque al final voy a hablar un poquito de las amplias aplicaciones que tiene a nivel de salud humana, en veterinaria, bueno, en muchísimas cosas que tiene de aplicaciones CRISPR-Cas. Bueno, a ver, voy a poner mi puntero. Los seres vivos somos el producto de nuestro genoma. Nuestro genoma es todo el DNA, todos los ácidos nucleicos desoxirribonucleicos que están dentro de nuestras células, tanto en el núcleo como en mitocondria, en el caso de las plantas, además también en su genoma cloroplástico. Ese genoma es lo que nos da identidad, está constituido por nucleótidos, ¿no? Y bueno, hay genomas desde pequeños, genomas bacterianos, genomas de hongos, hasta genomas más complejos como los genomas de vertebrados o de mamíferos o incluso de las plantas que son realmente muy grandes y muy complejos. Sin embargo, incluso dentro de una sola especie, en este caso estamos hablando del humano,
dentro de la misma especie del humano, existe variabilidad en su genoma. Y esa variabilidad explica la mayor parte de las diferencias que podemos observar a simple vista, ¿no? A eso se le llama fenotipo. Características físicas, morfológicas que podemos ver a simple vista. Entonces, esas sutiles diferencias son las que nos dan identidad y nos hacen únicos como individuos dentro de la especie. Sin embargo, hay muchas otras diferencias a nivel genético, muy pequeñitas, que no se manifiestan a nivel de fenotipo. No los podemos ver, pero podemos identificarlos y estudiarlas gracias a técnicas de biología molecular que nos permite conocer la secuencia específica del genoma de los seres vivos, ¿no? De esa manera podemos identificar cambios a nivel genómico que pueden dar como resultado, por ejemplo, susceptibilidad a enfermedades, ¿no? Cosas que no podemos ver a simple vista. Y bueno, lo mismo ocurre en la agricultura, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, en este caso, ejemplifico al maíz, cómo podemos tener diferentes tipos de mazorcas de diferentes tamaños, diferentes cantidades de grano, colores, y dentro de y a nivel de planta completa igual, podemos encontrar diferencias en la altura, en el grosor del tallo, en la robustez del sistema radicular, etcétera. Que son características fenotípicas que podemos observar a simple vista. Sin embargo, hay muchas otras diferencias que se encuentran a nivel genómico y que no podemos observar, como por ejemplo los niveles de tolerancia a estrés abiótico, dígase sequía, salinidad, frío, o a resistencia a patógenos, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? De manera empírica, el hombre se calcula que hace alrededor de 12,000 años comenzó el proceso de domesticación de las plantas y por ende, pues la agricultura, ¿no? De manera rudimentaria, el hombre se fue dando cuenta de que podíamos ir seleccionando ciertas características que resultaban pues agradables o deseables en las plantas y comenzó a hacer sus primeras cruzas de manera empírica, al estar seleccionando, por ejemplo, por decir algo aquí en el caso del maíz, pues un maíz de un color azul o un maíz colorado o un maíz amarillo. Entonces, de manera a ciegas y sin querer, el hombre fue seleccionando ciertos caracteres en los cultivos. Pero hay muchísimos otros caracteres que están ocultos y que son provocados por diferencias a nivel genómico, ¿no? Pequeñas diferencias a nivel genómico que nos dan como resultado, pues, por ejemplo, una mayor eficiencia fotosintética, mayor rendimiento, resistencia a patógenos, tolerancia a estrés, etcétera. Y es ahí donde el sistema CRISPR-Cas puede tener una aplicación muy grande, ¿no? Ya que podemos generar cambios muy pequeñitos, muy sutiles en el DNA utilizando este sistema. Bueno, y eso se aplica a plantas, se aplica a humanos, se aplica a animales, se puede aplicar a hongos, se puede aplicar a bacterias, y ya verán ustedes la enorme cantidad de aplicaciones y usos que se están encontrando al sistema CRISPR-Cas. Bueno, este proceso empírico de domesticación y de selección de caracteres en las plantas posteriormente comenzó a hacerse de manera más sistemática, ¿no? Con el descubrimiento de las leyes de Mendel por Gregor Mendel hace aproximadamente 200 años, comenzamos a entender las leyes de la herencia, ¿no? De la herencia genética. Las primeras plantas modificadas artificialmente por el hombre a nivel genómico se generaron a principios, bueno, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, utilizando radioactividad. Se generaron las primeras plantas
modificadas, las primeras plantas mutantes, después esto se fue perfeccionando y ya después, por ahí en plena Segunda Guerra Mundial, ya casi a punto de acabar, comenzaron a utilizarse también métodos químicos para mutagenizar a las plantas, para buscar variabilidad en las plantas, ¿no? No solamente la variabilidad generada por las cruzas, sino variabilidad inducida por agentes físicos y en este caso agentes químicos. Por esas mismas fechas comenzó lo que se conoce la Revolución Verde, ¿no? En donde México jugó un papel muy importante gracias a las investigaciones de Burlock para la generación de líneas superproductoras de trigo y de maíz que le valieron el premio Nobel, ¿no? Y muchos de sus experimentos los realizó aquí en México. Bueno, hablando sobre la evolución de las herramientas para mutagenizar plantas y generar variabilidad, podemos pasar por la generación de las transgénicas utilizando el tDNA de Agrobacterium tumefaciens, ahí a principios de los 80, donde nuevamente México tiene un papel importante gracias a que un investigador mexicano llamado Luis Herrera Estrella generó de las primeras líneas transgénicas en tabaco utilizando un sistema binario de plásmidos que él desarrolló durante sus estudios de doctorado en Europa. También, para que esto se llevara a cabo, también otro mexicano jugó un papel importante al desarrollar los primeros plásmidos o el primer plásmido que permitía generar tecnología del DNA recombinante, el PBR322, y el investigador involucrado es el doctor Francisco Bolívar Zapata. Bueno, la evolución continuó utilizando estos métodos moleculares. Llegaron técnicas como el uso de las zinc fingers nucleasas, que son nucleasas modificadas con dominios de factores transcripcionales que les permiten dirigirlas hacia sitios específicos del DNA para hacer cortes. Después salieron los talents, que también están derivados de proteínas bacterianas que tienen afinidad por el DNA. Y finalmente, por ahí del 2013, surgieron las primeras aplicaciones en eucariotes utilizando CRISPR-Cas, pero en ese momento no se encontraba realmente, no se daban cuenta del gran potencial que iba a tener el sistema CRISPR en un futuro cercano. Después comenzaron a surgir derivaciones del sistema CRISPR-Cas que permiten hacer edición a nivel de bases, de ediciones muy específicas, o dirigir las ediciones del genoma específicamente hacia ciertas moléculas de RNA. Y bueno, aún hoy en día la revolución del CRISPR evoluciona día con día. Pero, ¿qué es el sistema CRISPR-Cas? Ya les estoy hablando de CRISPR, pero todavía no les digo qué es. En realidad, esto ocurre de manera natural, ¿no? Está presente de manera natural y no tiene mucho que se describió, como les estaba mencionando. Está presente en bacterias y en arqueas y funciona como un sistema inmune que les protege del ataque de virus que atacan a las bacterias, ¿no? De virus bacterianos conocidos como bacteriófagos o fagos. Entonces, existe una guerra molecular entre las bacterias y los fagos queriendo pues atacar a las bacterias y las bacterias pues defendiéndose del ataque de los fagos. El asunto es que el sistema de CRISPR-Cas guarda una memoria inmunológica. Cuando un tipo de fago infecta a una especie bacteriana, eventualmente esa especie bacteriana desarrolla resistencia al ataque de ese fago y utiliza el sistema CRISPR-Cas. Ahí es donde actúa, ¿no? Que esencialmente lo que hace el sistema CRISPR-Cas es reconocer a ese fago que está llegando y le fragmenta su DNA, ¿no? Su contenido genético. El bacteriófago lo que hace es colocarse en la superficie de la bacteria e inyectarle su material genético.
El sistema CRISPR-Cas reconoce ese DNA externo que viene del fago y lo corta de manera específica, ¿no? Discriminando entre el DNA del fago y el DNA propio de la bacteria, ¿no? ¿Por qué no corta su propio DNA? Pues porque reconoce de manera específica el DNA del fago que está intentando invadirla. Y como les mencionaba, esto se va acumulando en la memoria de las bacterias, ¿no? Y van generando una colección de distintas tijeras que reconocen esos fagos que van infectándola a través del tiempo, ¿no? Y por eso se le llaman tijeras moleculares. Entonces, los bacteriófagos o virus bacterianos lo que hacen, les mencionaba, es colocarse en la superficie de la bacteria, posicionarse e inyectar su DNA, su genoma, ¿no? a la bacteria. Dentro de la bacteria, ese DNA comienza a multiplicarse, ¿no? Llega el fago, inyecta su genoma, ese genoma viral comienza a replicarse, a multiplicarse, y eventualmente ese DNA del fago comienza a expresarse, ¿no? Comienzan a producirse RNAs y proteínas derivados de la expresión del genoma del fago, y eventualmente eso provoca la formación de nuevos fagos dentro de la bacteria. Llegan a ser tantos, miles de fagos dentro de la bacteria, que eventualmente la bacteria revienta, ¿no? En un proceso llamado fase lítica, ¿no? La bacteria muere y se liberan miles de fagos que a su vez van a ir cada uno de ellos a intentar infectar nuevas bacterias. Pero, como les mencionaba, esta relación tan especial que existe entre las bacterias y los fagos, en realidad se trata de una guerra bioquímica, ¿no? De una guerra molecular, en donde el fago por un lado intenta infectar y por el otro lado la bacteria intenta defenderse del ataque de esos fagos. Entonces hay mecanismos que tiene la bacteria para prevenir el proceso de absorción, que es el pegado del fago a la superficie bacteriana, a través del bloqueo de los receptores del fago, la producción de matrices extracelulares y de inhibidores competitivos que intentan evitar que el fago se una a la superficie bacteriana. Si ya ocurrió, entran en juego otros mecanismos que ahora intentan evitar la prevención de la entrada del genoma del fago, ¿no? Hay sistemas que intentan detener la entrada del sistema del fago. Por otro lado, ya una vez que entró el DNA del fago, el genoma del fago, entonces entran en juego otros mecanismos para tratar de contender contra esa infección del fago. Existen los sistemas de modificación-restricción, que son sistemas que ya se conocen desde los 70s, ¿no? Las famosas enzimas de restricción, que lo que hacen es reconocer patrones de metilación del DNA, ciertos adornos que tiene el DNA de la bacteria, que de esa manera la bacteria protege su DNA y la reconoce como propio. Y cuando entra el DNA del fago, ese DNA del fago no está preparado con estos adornos que tiene el DNA de la bacteria, y entonces el sistema bacteriano los reconoce como extraños y los corta, los degrada, ¿no? Y por otro lado tiene el sistema CRISPR-Cas, que es el motivo de la charla del día de hoy, que lo que hace el sistema CRISPR-Cas, como les mencionaba, es un sistema de acumulación de memoria inmunológica para contender de manera rápida con la entrada del genoma del fago para intentar cortarlo, ¿no? Y bueno, es en general las señales que existen entre bacterias y fagos, ¿no? Por otro lado, los fagos contraatacan con inhibidores del sistema CRISPR-Cas, inhibidores de las enzimas de restricción, generan mutaciones dentro del mismo genoma del fago para evitar que sean reconocidos por el sistema CRISPR-Cas, etcétera.
No voy a entrar a detalle en ese sentido, pero quiero que les quede la idea de que esto se trata de una estrategia cambiante, dependiendo de cómo va evolucionando esa asociación entre bacterias y fagos. Pero, ¿cuáles son los componentes del sistema CRISPR-Cas? Ok, el sistema CRISPR-Cas consta de un complejo de RNAs y de una proteína, esencialmente una proteína, que tiene una actividad enzimática de endonucleasa, ¿no? Que provoca cortes en la doble cadena del DNA. En este caso, pues sería el DNA del fago. Esos RNAs que se expresan son dos. Son uno que le llaman RNA CRISPR o cRRNA y otro que le llaman RNA tracer o tracrRNA, que juntos se asocian, se reconocen entre sí las dos moléculas de RNA, forman un complejo con la enzima Cas9, que es la nucleasa de DNA, y la dirigen hacia un sitio blanco. ¿Cómo sabe exactamente el sistema CRISPR en dónde debe de cortar? Eso es gracias a la acción del CRISPR-RNA. El CRISPR-RNA es el que reconoce por complementación de bases el sitio exacto en donde se tiene que hacer el corte. En este caso, en el sistema normal de la relación fago-bacteria, un CRISPR-RNA reconoce justamente un fragmento de DNA del genoma del fago, ¿no? Y una vez que está ensamblado el sistema con ambos RNAs, y la enzima, entonces la enzima adquiere la actividad catalítica para poder romper el DNA de doble cadena, hace el corte y de esa manera pues elimina al DNA del fago, ¿no? Ahora, ¿cómo está codificado este sistema CRISPR? Bueno, CRISPR viene de las siglas Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que en castellano dice algo así como repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. ¿Por qué repeticiones palindrómicas? Porque existe un locus dentro de la bacteria donde se repiten una serie de secuencias que son repeticiones palindrómicas de la misma secuencia, ¿sí? Todos los cuadritos verdes que ven aquí representan una de estas repeticiones, ¿no? Son fragmentos de DNA que se repiten constantemente dentro de esa región, de ese locus, que se le conoce como el array CRISPR, ¿no? O la agrupación de genes CRISPR o de fragmentos CRISPR. Y estos rombos de distintos colores representan los pedacitos de DNA o secuencias de DNA que han sido acumuladas a partir de las previas infecciones de fagos. Entonces, el sistema CRISPR-Cas reconoce un pedacito del DNA del fago cuando lo está infectando y a través de un proceso un tanto complejo, agarra ese pedacito del fago que lo está infectando y lo clava dentro del array CRISPR, ¿no? Justamente en medio de dos repeticiones. Dos de las repeticiones, ahí mete un fragmentito. Y aquí ya tiene la memoria acumulada del ataque de ese fago, ¿no? Y en subsecuentes infecciones de ese fago, pues las bacterias ya están preparadas para reconocerlo inmediatamente. Entonces, los distintos colores de estos rombos significan distintas pues, regiones de reconocimiento a distintos fagos. Por otro lado, otro de los componentes importantes es el operón Cas. El operón Cas codifica para una serie de enzimas que tienen actividades tanto de nucleasas de DNA como de nucleasas de RNA. Ok, y bueno, la más importante y de la que vamos a hablar más hoy es la enzima Cas9, que es la más utilizada a nivel biotecnológico para aplicar el sistema CRISPR-Cas. Y por el otro lado, tenemos un gen que codifica para un RNA que se conoce como el RNA tracer. ¿Se acuerdan que les mencioné en la diapositiva anterior que se requerían dos moléculas de RNA? El tracer, ese tracer es constante, siempre se va a estar expresando y va a estar presente en todos
las variantes de CRISPR. Y el otro RNA que se necesita es el RNA transcrito a partir de este array de CRISPR, ¿no? Ahorita lo vamos a ver de una manera más sencilla. Bueno, pues en el proceso de adaptación, que es la adquisición de la memoria del ataque de fagos a través del sistema CRISPR, pues el sistema de las enzimas Cas codificadas en el operón lo que hacen es reconocer una región dentro del genoma del fago, lo seleccionan, lo cortan, lo procesan y lo integran dentro del locus del CRISPR array, ¿no? Donde se van acumulando estas memorias, ¿no? De infecciones. Por otro lado, se requiere de la maduración del RNA CRISPR. Entonces, este array de CRISPR eventualmente es transcrito, ¿sí? Se expresa una molécula de RNA a partir de esto, se transcribe y como es como una especie de policistrón, se producen una sola molécula que tiene distintos RNAs CRISPR dentro de ellos. Después participan algunas otras proteínas Cas e incluso ribonucleasas endógenas que lo que hacen es cortar y separar cada uno de estos CRISPR RNAs maduros, ¿no? Y bueno, y cada uno de estos RNAs de CRISPR tienen la capacidad de reconocer distintos blancos dependiendo del fago que lo esté invadiendo, ¿no? Y es el que lleva al sistema de la Cas9 a reconocer el sitio blanco y hacer su corte. Eso ya es el último paso, que es la interferencia. Ok. Bueno, ¿cómo funciona este sistema inmune bacteriano? Pues cuando llega una infección con un nuevo fago, pues la bacteria no está preparada para contender con ese fago. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que como no hay un RNA CRISPR dentro del array de CRISPR, pues entonces el fago va a infectar y eventualmente va a matar a la bacteria. Pero se ha llegado a calcular que aproximadamente una bacteria de cada millón es capaz de escapar a esta infección mediada por un fago nuevo. Y esa bacteria, entre 1 millón, es capaz de incorporar un fragmento del fago dentro de su array CRISPR, ¿no? Generando con ello memoria. Entonces, cuando ya tiene la memoria, pues obviamente no puede haber infección. Y esta capacidad de resistencia al ataque del fago es heredada a la progenie de esa bacteria e incluso se la comparten entre bacterias a través del sistema de conjugación, ¿no? Que es un mecanismo a través del cual las bacterias intercambian información genética, transfiriéndose pequeños mini cromosomas circulares conocidos como plásmidos. Entonces, cuando ya están preparadas, pues las bacterias con CRISPR en el array, pues ya pueden resistir el ataque de los patógenos. Obviamente, pues cuando no hay reconocimiento, pues llega uno nuevo y entonces va a haber infección. Por otro lado, les mencionaba que los fagos son capaces de inducir mutaciones en su propio genoma para evitar que el sistema CRISPR reconozca el sitio que previamente era capaz de reconocer. De esa manera, el fago intenta contender contra el ataque del sistema CRISPR bacteriano. Ok, ¿qué ocurre cuando se lleva a cabo el corte? Okay. El CRISPR-RNA dirige al sistema del CRISPR-Cas hacia el sitio de corte, la Cas9 hace el corte en las dos cadenas y entonces pueden ocurrir dos cosas. La célula per se intenta corregir esto, ¿no? De manera natural, a través de exposiciones a agentes físicos como por ejemplo la luz ultravioleta, se pueden generar mutaciones en el genoma. Entonces, las bacterias, las plantas o todos los seres vivos tenemos mecanismos que intentan corregir esas mutaciones generadas por el ambiente. Entonces, hay dos vías para corregir este corte generado por CRISPR. Entonces, puede haber
unión o corrección a través de recombinación no homóloga, donde el sistema endógeno de reparación puede provocar la inserción de algunos nucleótidos nuevos que antes no estaban presentes, o puede provocar la deleción de algunos nucleótidos, ¿sí?, que antes estaban presentes, pero a la hora de corregir los quita, ¿no? O incluso puede generar este sistema la sustitución de algunas bases. O sea que si había, por ejemplo, una C, la cambia por una A o viceversa. Entonces, esa es la vía no homóloga. Por otro lado, existe la vía de reparación a través de recombinación homóloga. Esto requiere de la presencia de DNA homólogo, o sea, DNA igual a la región donde se hizo el corte. Entonces, el sistema celular reconoce este DNA homólogo y lo incorpora y sustituye, perdón, y corrige el corte generado por el sistema CRISPR, ¿no? Entonces, de esa manera, podemos utilizar incluso este sistema de reparación para meter DNA que ni siquiera tiene que ver con la especie que estamos trabajando. Podemos aprovechar el corte generado por la Cas9 para meter DNA que a los flancos lleve homología al sitio de corte. Ok, una vez explicado el sistema CRISPR, pues, y si quisiéramos implementarlo en el laboratorio, ¿qué necesitamos? Pues tener primero seleccionado nuestro sistema de estudio, seleccionar el gen que queremos cortar, que queremos mutar, seleccionar un sistema de CRISPR-Cas, ¿no? ¿Cómo vamos a expresar el sistema de CRISPR-Cas en esa especie que queremos manipular, ¿no? Tenemos que saber tenemos que estar seguros de que la Cas9 o la Cas que elijamos se va a expresar y que el diseño del sistema del RNA guía funcione. Ah, bueno, dicho sea de paso, ¿se acuerdan que de manera natural se requieren dos moléculas de RNA, ¿no? El tracer y el CRISPR-RNA que se acoplan. Bueno, de manera artificial, esto ya lo hemos modificado para utilizar una sola molécula de RNA sintética llamado Single Guide RNA, RNA de individual guía. Bueno, necesitamos, ahora que ya tenemos el sistema de expresión del sgRNA y de la Cas9, necesitamos ahora meterlo a las células. Necesitamos un excelente sistema de transfección muy eficiente para poder meter todo esto dentro de las células, validar el experimento, cultivar las células mutadas y hacer estudios de expresión y analizar los resultados. Ok. Por ejemplo, en plantas, el sistema más utilizado es el que utiliza a la Cas9. Ajá. La Cas9 normalmente expresada bajo promotores muy fuertes, ¿no? Como promotor de actina o promotor de ubiquitina. Y por otro lado, se tiene que expresar el RNA guía a través de promotores también muy fuertes. Normalmente se usan los promotores U6 o U3, que son promotores reconocidos por la RNA polimerasa 3 y que regulan la expresión de RNAs pequeños. Ok, de manera muy general, este es el diagrama de flujo para poder generar transformantes por CRISPR-Cas en plantas, ¿no? Se tiene el sistema, se transfiere el sistema CRISPR-Cas a las células, ya sea por inyección, por microinyección, por electroporación, por transformación de protoplastos, por transformación por mediada por agrobacterium, sea el que sea, tiene que ser muy eficiente. Se hace la transformación y entonces ocurren los eventos. Después, lo que hay que hacer es extraer DNA genómico de elementos mutados individuales y se hace la verificación generalmente por una técnica conocida por PCR para saber si existió deleción, o sea, eso se observa por un cambio de tamaño en el fragmento amplificado por el PCR, ya sea que se haga más grande o se haga más pequeño, dependiendo de cómo estemos dirigiendo el experimento. Y después se tiene que verificar el cambio a través de la secuenciación de la mutante. Ok, bueno, hasta aquí estamos viendo que el sistema CRISPR puede cortar y generar mutaciones pequeñitas, sutiles,
por cambios, pequeñas de lesiones, pequeñas inserciones o cambios azarosos en las bases de DNA. Pero se han generado toda una batería de distintas herramientas derivadas del sistema original de CRISPR-Cas, en donde no solamente podemos hacer cortes, sino también podemos editar de manera precisa las bases, ¿no? Si nosotros queremos cambiar alguna base dentro de un gen, lo podemos hacer utilizando el sistema CRISPR-Cas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de variabilidad genética en el humano, en las plantas, en el maíz? Bueno, así ocurre en todas las especies. Muchas de las enfermedades, por ejemplo, en el humano, están causadas por el cambio de una sola base en alguno de los genes. Entonces, el desarrollo de esta tecnología de edición de bases permite la corrección de esas bases que están equivocadas y de esta manera ofrecer una posible solución a esas enfermedades, ¿no? Se puede editar ahora a través de primers, se puede editar el epigenoma, no voy a entrar a detalle qué es el epigenoma, pero tiene implicaciones muy importantes. Se puede alterar no solamente el DNA, sino también el RNA. Podemos cortar el RNA si no lo queremos, lo podemos degradar de manera precisa, solamente un tipo de RNA que nosotros decidamos, o podemos hacer edición de bases dentro de ese RNA, ¿sí? O sea, quiere decir que podemos editar el RNA y posteriormente, consecuentemente, la proteína que se va a traducir sin tener que alterar el DNA. Y eso tiene implicaciones en biotecnología muy importantes, ¿no? Podemos editar en dónde empieza o dónde termina un gen. Bueno, podemos hacer incluso hacer CRISPR-Cas sin necesidad de introducir DNA en las células, ¿no? Si nosotros purificamos la Cas9, que de hecho la puedes obtener comercialmente, y por otro lado montamos un sistema de transcripción in vitro, podemos generar nuestro RNA guía y juntos generar una ribonucleoproteína que podemos introducir dentro de las células y de esta manera editar el genoma de esa especie que sea de nuestro interés sin necesidad de clavar o de introducir DNA extraño. En biotecnología vegetal se ha aplicado ya exitosamente el sistema CRISPR-Cas para solucionar algunos problemas como, por ejemplo, controlar el ataque por bacterias fitopatógenas, ¿no? O también de hongos fitopatógenos. En este caso estamos hablando del ataque de la bacteria Erwinia amylobora, que puede afectar a las uvas, a las vides o a los manzanos, ¿no? Ya se han obtenido plantas de estas especies resistentes a esta bacteria, ¿no? Por otro lado, también obviamente se puede dirigir al ataque de virus que afectan mucho a las plantas, como el virus del enanismo del trigo y la cebada. Ya se tienen líneas modificadas por CRISPR que son resistentes a este virus del enanismo o resistentes al virus del amarillamiento en el caso del pepino, o el virus del mosaico de la calabaza. También ya existen líneas modificadas con CRISPR resistentes a estos virus. También se han generado líneas que son tolerantes a herbicidas como el de nueva generación, como el nicosulforón, el clorosulforón, el imazamox, Bispirivac y otros, ¿no? Eso se ha obtenido en maíz, en papa, en soya y en trigo, ¿no? Eso modificando un gen que nos puede dar la resistencia a estos herbicidas. Perdón. Bueno, también se han generado líneas tolerantes a sequía en maíz a través de la edición de del promotor de una proteína llamada Argos8. Y muy recientemente, apenas en septiembre, en Japón, ya salió a la venta al público una línea de tomate que tiene altos niveles de GABA, ¿no? Del ácido gamma-aminobutírico, y que fueron generadas estas líneas utilizando CRISPR-Cas. Bueno, voy a hablar muy brevemente de lo que estamos haciendo en el laboratorio para la aplicación de CRISPR.
Bueno, nosotros trabajamos con musgos, trabajamos con este musgo, Pseudoclostridium replicatum, que es un musgo muy tolerante a sequía, que aislamos en las regiones cercanas al estado de Tlaxcala. Es el musgo que presenta el nivel más alto de tolerancia a sequía que puede presentar una planta no vascular. Bueno, recientemente publicamos un trabajo en donde caracterizamos las respuestas a sequía de este musgo y además sabemos que no solamente tolera altos niveles de sequía, sino también puede aguantar temperaturas muy bajas, ¿no? Como menos 80 grados centígrados. Después de estar 10 días a menos 80 grados centígrados, esta especie de musgo es capaz de recuperar crecimiento y fotosíntesis, ¿no? Y el mecanismo, ahora sabemos que lo que hace es evitar el rompimiento de sus células durante el proceso de congelación o de deshidratación. También sabemos que este musgo puede tolerar altos niveles de salinidad, como lo puede ser 1 molar de cloruro de sodio, lo cual lo convierte en una especie modelo muy interesante para buscar los genes que le permiten a esta especie tolerar estos niveles de estrés abiótico, ya que pueden ser una fuente importante de genes con aplicación biotecnológica en un futuro mediano plazo. Bueno, actualmente estamos desarrollando proyectos que están caracterizando las respuestas moleculares de este musgo al estrés abiótico para conocer los genes que son de respuesta a estrés abiótico, ¿no? Y comenzar su caracterización. También estamos secuenciando el genoma de esta especie. Y bueno, estos estudios nos están generando una lista de genes que son posibles blancos para su aplicación biotecnológica, pero primero tenemos que caracterizarlos, ¿no? Ver cuál es el efecto de la mutación de estos genes, que es una de las maneras para caracterizar la participación de un gen en un proceso biológico particular. Bueno, aquí les presento el caso del gen de DP2 que codifica para una enzima que está involucrada en el desdoblamiento de la maltosa, producto de la fotosíntesis, sale del cloroplasto hacia el citoplasma y eventualmente esa maltosa es desdoblada hacia glucosa a través de esta enzima, DP2. Bueno, nosotros por experimentos previos sabíamos que este gen estaba inducido en respuesta a estrés abiótico en una de las especies de musgo que trabajamos, que es Fiscomitela patens, que es otra especie que tiene buen nivel de tolerancia a estrés abiótico. Y lo que hicimos fue generar una mutante utilizando CRISPR-Cas dirigida con 2 RNAs guías. O sea, hasta ahorita les estoy hablando del uso de un solo RNA guía para hacer un solo corte. Nosotros lo que hicimos fue dirigir 2 RNAs guías hacia el inicio y el final del primer exón del gen de EP2. De esta manera logramos generar una deleción en este gen, ¿no? Donde les quitamos el primer exón. Y por distintos reportes en la literatura sabemos que al eliminar el primer exón de un gen, pues estamos prácticamente acabando con la función de ese gen, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, tuvimos que generar 4 plásmidos. Bueno, utilizamos 4 plásmidos, uno que expresa el RNA guía 1, el que va para acá, otro plásmido expresa el RNA guía 2, otro plásmido expresa la Cas9 y otro plásmido nos sirve nada más como un testigo de transformación, ¿no? Buscando resistencia al antibiótico canamicina. Entonces, juntamos los 4 plásmidos y con esto transformamos protoplastos de Fiscomitela patens y logramos introducir los 4 plásmidos a muy buen rango, ¿no? Con muy buenas eficiencias y logramos obtener mutantes, muchas mutantes en este gen que como está involucrado en el proceso de desdoblamiento de la maltosa, pues al estar interrumpido se provoca alteraciones en la acumulación de almidón dentro del cloroplasto, ¿no? Y esto lo podemos ver con una simple tinción con yodo, ¿no? Para ver la acumulación de almidón dentro de las células
¿no? Provocadas por la mutación en este gen. Y esto es muy similar a lo que se observa en la mutación de este gen reportada en Arabidopsis. Bueno, hasta aquí voy a dejar la presentación hablando de las aplicaciones de CRISPR en plantas. Y en esta diapositiva simplemente presento algunos de los ejemplos más relevantes de la aplicación de CRISPR-Cas en otros sistemas, ¿no? Lo que está generando esta revolución. Se ha propuesto, y de hecho ya hay experimentos que avalan que el sistema CRISPR puede servir para generar antibióticos CRISPR. Esto es, bacterias modificadas con CRISPR-Cas para el ataque de bacterias resistentes a antibióticos. Ustedes saben que un problema muy importante de salud es la alta incidencia de bacterias resistentes a antibióticos, ¿no? Bacterias multiresistentes en intrahospitalarias, por ejemplo. Entonces, lo que se propone es modificar bacterias que lleven el sistema CRISPR para atacar a estas bacterias multiresistentes. Por otro lado, se han propuesto y se han diseñado sensores apatógenos utilizando un sistema CRISPR, sensores de COVID, sensores del sistema, del DNA del sistema CRISPR, utilizando el sistema Sherlock, derivado de CRISPR. También para la detección de enfermedades en humanos y animales a través de sensores modificados con CRISPR. Un dato que desató mucha polémica y a la fecha sigue, es que se generaron humanos, unas niñas gemelas en China, que son modificadas por CRISPR-Cas. Eso salió hace algunos años y hay mucha polémica alrededor del uso de embriones humanos para hacer estas cosas. Pero lo que se buscaba y se logró con éxito fue la resistencia al virus del VIH, ¿no? Y también se está trabajando en la resistencia al virus del herpes. Por otro lado, se está aplicando exitosamente en la elección del sexo. Bueno, esto también podría tener aplicaciones en el humano, pero eso ya estamos hablando de cuestiones éticas que obviamente pues no son muy adecuadas. Pero a nivel de veterinaria, por ejemplo, el sexo es muy importante, ¿no? Cuando nace un macho en lugar de una hembra, en el caso del ganado vacuno, pues el ranchero se pone contento cuando es vaca, ¿no? Le va a producir leche y todos los días. Pero si sale un macho, pues solamente va a estar destinado o al trabajo en campo o a la producción de carne, pero no es tanto el rendimiento. Entonces, se puede seleccionar el sexo del animal que van a hacer, preferencialmente hacia que sean hembras. Lo mismo ocurre en la avicultura. Muchos gallos son sacrificados, ¿no? Prefieren tener gallinas, producen huevos, etc. También se ha aplicado en gusano de seda para protegerlo del ataque de un virus letal que merma mucho la producción de la seda. Se han generado lagartijas albinas, en fin, se está trabajando con una infinidad de modelos animales aplicando el sistema CRISPR-Cas. En humano se ha trabajado y exitosamente en el tratamiento de leucemias, anemias aplásicas, ¿no? Enfermedades autoinmunes en general. Se ha demostrado que es curable la diabetes tipo 1 y proponen que sea también curable la diabetes tipo 2 a través del sistema CRISPR-Cas. Se está trabajando en una cura para el Alzheimer, también casos exitosos para el tratamiento de cáncer. Recientemente salió por ahí un trabajo en donde pueden corregir el problema del alto colesterol en las personas adultas, en las personas obesas, ya que hay una enzima que eventualmente se muta en el hígado y que es muy importante para la metabolización del colesterol, y se puede hacer la corrección de ese gen mutado. Y bueno, también yo creo que han escuchado hablar del uso de órganos animales para trasplante en humanos, ¿no? Y un problema muy importante es que los animales pues tienen su propia carga viral, ¿no? Y son virus que pueden ser transferidos hacia el humano.
y ya se ha demostrado exitosamente que usando CRISPR-Cas se pueden generar células de cerdos libres de virus, ¿no? Esto tiene muchas implicaciones en medicina a futuro. Y bueno, eso es todo lo que les quería mostrar. Estos son la mayoría de mis colaboradores, muchos de los alumnos que están o han pasado por el laboratorio. Y hoy les presenté trabajo desarrollado por la candidata doctora Selma Ríos y por la candidata doctora Zuleika Orbe. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto intentaré responder sus dudas. Muchas gracias por la presentación, doctor. De hecho, si hay algunas dudas, entonces le pediría que nos dejes de compartir pantalla para que podamos ir con la parte de preguntas. Perfectísimo. Ok, pues voy a ir brincando de Facebook a YouTube. Hay bastantes dudas, Doc, entonces vamos a tratar de solventarlas todas ellas. A ver si puedo. Sí, esperamos que sí. Bueno, hay una primera pregunta, Doc, y es del inicio de la presentación. Nos mostrabas el maíz. Entonces, una pregunta que tiene el público es si podríamos decir que la selección que hizo el ser humano del maíz y de otras plantas fue el inicio de la biotecnología. Bueno, de alguna manera se está manipulando un proceso biológico, ¿no? Que es el de la selección natural. Aquí ya fue una selección artificial. Entonces, podríamos decir que efectivamente el inicio de ese proceso selectivo, pues es una aplicación biotecnológica de cierta manera, ¿no? Muy empírica, pero sí. Ahora lo que se hace es comparar genomas, ¿no? De individuos dentro de una misma especie. De repente, dentro de una población puedes tener caracteres que no son fácilmente identificables a menos que hagas la secuenciación. Y ahora ya se hace el breeding selectivo, ¿no? el cruzamiento selectivo, y esto acelera los procesos de generación de nuevas líneas. Esto no tiene nada que ver con transgénesis, ¿eh? Simplemente es comparación de genomas, ¿no? De líneas silvestres o de variedades que están seleccionadas, ¿no? Que son una fuente de germoplasma impresionante, ¿no? Y de alto valor para el futuro de la alimentación humana. Entonces, comparando los genomas, tú puedes identificar esos caracteres que hacen diferente a un individuo sobre el otro, ¿no? Y entonces ya dirigir tus esfuerzos específicamente sobre un carácter en particular a la hora de hacer las cruces. Okay, doctor. Bueno, para que vayan tomando nota sobre eso. Hay otra pregunta, nos pregunta Antonio Romero. De estos pequeños cambios genómicos que han surgido la evolución actual de las especies. Sí, claro, por supuesto. La evolución es constante, no se detiene, ¿no? Todo el tiempo estamos intentando evolucionar, ¿no? A veces retrocedemos, pero así es la biología, ¿no? Es una constante búsqueda acerca de adaptación a las condiciones ambientales, ¿no? Y una fuerza motriz importante atrás de esa evolución, pues es la acumulación de mutaciones, ¿no? Generadas por factores ambientales, por cuestiones genéticas o, o por errores de la misma célula, ¿no? Muchas veces durante el proceso de división celular que involucra la replicación o la duplicación del genoma, la enzima encargada de hacer de esa copia del DNA previa a la división celular se puede equivocar, ¿no? Y eso acumula mutaciones. La gran mayoría de esas mutaciones son silenciosas, ¿no? No provocan un cambio fenotípico o bioquímico. Pero eventualmente alguna de estas mutaciones sí genera un cambio importante y entonces ya dependerá si ese cambio es para bien o para mal, ¿no? Y si es para bien,
pues la biología intenta fijar ese cambio benéfico y poderlo heredar a la progenie, ¿no? Y si es para mal, eventualmente se van perdiendo, ¿no? Y bueno, también esa parte de las mutaciones causó interés porque algunas de las preguntas que hacen es, pues, algunos factores externos como la radioactividad, ¿no? Esta influencia que tienen en una mutación y Ujú. que les dijera a grandes rasgos, Doc, porque también es una pregunta que surge, ¿cómo es que se da esta mutación, no? Porque creo que de repente no queda tan claro qué pasa en el genoma y bueno, hay unas cosas que todavía no se siguen estudiando, ¿no? Entonces, que nos Sí, pudieras hablar un poquito de esta parte de las mutaciones. sí. Bueno, la radioactividad, la luz ultravioleta, este, los rayos gamma, bueno, son de las principales fuentes para hacer mutagénesis en plantas, ¿no? Eh, Al estar expuestas a altas dosis de radioactividad, pues no solamente las plantas, ¿no? Cualquier ser vivo acumula o empieza a sufrir el rompimiento de su DNA, ¿no? Se generan cortes en el DNA. Y estos cortes en el DNA pueden ser en las dos cadenas o en una sola de las cadenas, ¿no? Se le llama nick, se forma un nick. Ese nick tiende a ser corregido por el sistema de corrección, de reparación del DNA celular. Y es relativamente más fácil que corregir un nick que corregir un corte en la doble cadena, ¿no? Porque dependiendo de la dosis de radioactividad, se pueden generar cortes muy grandes, ¿no? Se pueden perder fragmentos muy grandes de un cromosoma, ¿no? Y esto pues genera alteraciones pues muy fuertes, ¿no? A la hora de que se desarrolla un individuo completo a partir de células mutantes, pues se generan individuos aberrantes, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero esporádicamente o por cuestiones del azar, eventualmente se generan variedades que presentan alguna característica interesante, ¿no? Al caso de las plantas, flores con distintos colores o de distintos tamaños, eso se ha utilizado mucho. Bueno, esencialmente sí, para no complicar más el asunto, se puede buscar nuevas características provocadas por ese rompimiento general del DNA provocado por la radioactividad. Ustedes buscan que esté dirigido, ¿no? Hasta cierto punto para que Por, se su- obtenga una característica por particular. supuesto, o sea, en la naturaleza, como te mencionaba, todo el tiempo estamos expuestos, todos los seres vivos, a mutaciones, ¿no? Eh, También tenemos mecanismos que intentan reparar esas mutaciones, pero como te mencionaba, eventualmente escapa el sistema de reparación y se queda la mutación. En el caso en el campo, en las plantas comparten información genética, hay un flujo gigantesco de información genética entre ellas por la polinización cruzada, ¿no? Eh, y ahí están compartiendo un genoma completo, ¿sí? Estamos hablando de miles de genes en un evento de polinización cruzada, o sea, todo el genoma. Una planta promedio tiene aproximadamente 30,000 genes. Son genomas muy grandes. En el caso de CRISPR, lo que se busca es que esos cambios sean dirigidos, ¿no? Particularmente sobre un gen o sobre una región promotora de un gen, para generar, ya sea, bueno, la versión original de CRISPR, pues una mutación, un knockout, ¿no? Romper la función del gen, eliminar su actividad, ¿no? A través de cortarlo. Y en las versiones más recientes de CRISPR, lo que se busca es hacer la edición de cambiar un solo nucleótido por el nucleótido que tú deseas, ¿no? Porque es posible que ese nucleótido tú ya hayas identificado que en la naturaleza las primas de esa planta, pues tienen, por ejemplo, tolerancia o resistencia a algún patógeno en particular y la única diferencia entre ellas es un solo nucleótido en un gen en particular.
¿no? Entonces, con CRISPR tú puedes dirigir para sustituir ese nucleótido, cambiarlo, y que sea solamente un nucleótido dentro de los millones de nucleótidos, ¿no? El que tú puedas cambiar, ¿no? Es Para una que herramienta la nueva tremenda. versión, exacto, adquiera la Mm. resistencia. Ujú. Sí, como ven, es una herramienta muy poderosa y bueno, que se está estudiando todavía porque como nos comentaba el doctor en esta parte de la historia, ¿no? Cuando nos presentó cómo es que se ha ido trabajando, pues han ido agregándose nuevas herramientas moleculares y es muy interesante. Ojalá a ustedes también les haya parecido interesante esta parte. Y hay otra pregunta, doctor, que tiene Sí. que ver con esta parte de la edición. Nos pregunta Isabel Lecona si se puede hacer edición en ARN y en ADN con CRISPR-Cas, pero en seres humanos. Bueno, de que se puede, se puede. Tan es así que en China ya fue en el 2016, 2017, que generaron no solamente embriones, sino seres humanos, ¿no? Nacieron las primeras niñas modificadas por CRISPR, ¿no? Ahora, eso suscitó toda una ola de protestas y toda una polémica atrás de todo esto, ¿no? Porque lo que hacen es modificar los embriones por microinyección, inyectan el sistema CRISPR y a partir de las células editadas del embrión se empiezan a dividir y el embrión es implantado después en la matriz de una mujer y nace un bebé editado, ¿no? Ahora, hay ejemplos ya de la, ¿cómo le llaman en medicina? Reminiscencia o la cura, pues, de ciertos tipos de cáncer y de leucemia ya en pacientes adultos, ¿no? ¿Cómo lo hace? Eh, Aislando células de la dermis, de la piel de estas personas enfermas y generando células madre. Y luego esas células madre del mismo individuo son editadas a través de CRISPR-Cas. Y luego esas células madre editadas por CRISPR-Cas son reintroducidas en el adulto, ¿no? Todo esto es a nivel experimental y pues obviamente requiere de la aceptación firmada del paciente, ¿no? Su consentimiento para poder utilizar esas tecnologías experimentales, ¿no? Pero se han obtenido muy buenos resultados. Y se puede hacer tanto el DNA como en RNA, como estaban preguntando, sí. Okay, pues a seguir esta parte también para que vean que tiene aplicaciones, como también nos decía el doctor, en enfermedades, no en seres humanos, pero él trabaja en particular con Con las plantas y plantas, ahorita nos sí, platicaba de los animalitos, ¿no? Que es donde todavía se tiene esta parte, por la parte de la ética, la bioética, que hoy ya claro. está muy en boga y algo Fíjate que que tenemos que tener. mucho de la investigación se hace en células animales, ¿no? O en células de cultivo humanas que después son introducidas a modelos animales. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿no? Que han demostrado que se puede tratar la diabetes tipo 1 este, utilizando células humanas editadas con CRISPR-Cas para inyectarlas en ratones diabéticos. Y de esa manera revertir la diabetes en modelos murinos, ¿no? En ratones, pero utilizando células humanas modificadas por CRISPR-Cas. Entonces imagínate el potencial que tiene todo esto. Obviamente estamos a nivel de experimental, ¿no? Y seguramente habrá eh, resultados negativos que tal vez ni siquiera nos vamos a enterar, ¿no? Porque eso no nos lo muestran, normalmente nos muestran los resultados positivos, pero de que tiene un potencial tremendo, pues por supuesto que lo tiene, ¿no? De manera obvia. Sí, claro, entonces hay que estar siguiendo esto y bueno, que la medicina ha progresado un montón, las aplicaciones que tiene la biología molecular ahora son nuestro día a día. La parte del genoma, ¿no? También, doctor, que hace 20 años pues no nos hubiéramos imaginado que uno pueda llegar con su DNA y decir, quiero una prueba para secuenciar mi DNA de una Sí, no, persona. no. Era inconcebible. Imagínate, mi tesis de licenciatura, que incluso ameritó la publicación de un artículo, JCR, fue la secuenciación nucleotídica del gen NOT-S de Rhizobium etli. O sea,
secuenciar un gen de una bacteria, ¿no? En su momento era algo muy novedoso, lo hacíamos a mano, pero ahora se puede secuenciar el genoma completo en minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, ha progresado un montón y bueno, es interesante que tengamos esta charla con el doctor para que ustedes también vean pues todo este progreso que ha habido. Él pues estuvo bien en platicarnos un poco de historia también para que vean todo lo que se ha tenido que trabajar, el tiempo que ha tomado y bueno, que todavía trabajan en ello porque hay muchas cosas que siguen buscando. Y sobre eso, Doc, hay otra pregunta de Rafael Hernández. Él pregunta qué tan rentable es la aplicación de CRISPR-Cas en los macrocultivos y si es una tecnología aplicable a mediana o gran escala en el mediano plazo. Ok, no sé a qué se refiere Rafa sobre los macrocultivos, pero me imagino que es a la agricultura intensiva, ¿no? Quisiera pensar que es eso. Yo creo que sí. Pues mira, Jennifer Doudna, que es una de las desarrolladoras del sistema de CRISPR, junto con Emmanuel Charpentier, eh, está trabajando justamente en un sistema CRISPR-Cas para aplicarse en plantas de manera masiva, ¿no? Para el control de plagas. Y ella dice, es tan simple como asperjar agua a los cultivos, ¿no? Y pues sí, algo está haciendo ella seguramente para lograr meter de una manera muy, muy efectiva el sistema CRISPR en un cultivo. Mucha gente está trabajando con nanoacarreadores. Con una de mis estudiantes estamos trabajando justamente con el uso de nanopartículas para intentar elevar la eficiencia de introducción del sistema CRISPR-Cas en sistemas vegetales, ¿no? Entonces, en este momento, pues todavía es pues de mucho trabajo, ¿no? Poderlo llevar a la agricultura intensiva, pero no dudo que en algunos años, pocos, se va a lograr hacer esto de manera más rápida, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba en la presentación que apenas en septiembre, hace un par de meses, en Japón ya se liberó una línea de tomate sobreproductora de GABA de manera comercial. Entonces ellos mencionaban en su artículo, no me acuerdo, algo así como 5,000 productores agrícolas con invernaderos en Japón que ya están utilizando esta línea, ¿no? Y la compañía que desarrolló pues la línea, pues ellos les surten a los invernaderos su variedad modificada, ¿no? Su línea modificada. Entonces, una cosa es tratar de controlar una plaga en un cultivo no modificado genéticamente, ¿no? De manera masiva. Y una cosa muy diferente es propagar de manera masiva un sistema que ya está modificado, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero ya se está haciendo. Sí, bueno, hay varias cosas que están aplicando y siempre evaluando, ¿no? Los pros, los contras y todo lo que tenemos, porque al final, pues todos los seres vivos están hasta cierto punto interconectados y hay que también evaluar esa parte, ¿no, Doc? Claro, exactamente. Sí, siempre manejándose con ética, ¿no? El uso de organismos genéticamente modificados, pues es una responsabilidad muy grande, ¿no? En Canadá y Estados Unidos ya prácticamente está aceptado el uso de organismos modificados a través del sistema CRISPR-Cas porque se consideran que no son genéticamente modificados, no están metiendo o introduciendo nuevo DNA. Uh-huh. Cosa muy diferente a lo que ocurría con las transgénicas, ¿no? Donde estábamos introduciendo genes de bacterias, de hongos o de otras plantas a una variedad vegetal, ¿no? En Europa todavía se está discutiendo mucho, pero al mismo tiempo le están invirtiendo muchísimo dinero al desarrollo de líneas CRISPR.
¿no? Por ejemplo, en el cultivo del olivo, en el cultivo de la vid, ¿no? Obviamente el trigo ni se diga, a la cebada le están metiendo muchísimo dinero los europeos, pero por el otro lado, siguen discutiendo si se va a considerar a CRISPR como organismos no modificados genéticamente, como en el caso de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Yo creo que eso estaría interesante que nos platicara la diferencia para que la gente pues ahorita también tiene esas dudas, ¿no? De los transgénicos y esta parte del CRISPR pues cambia un poquito la perspectiva. Entonces, Transgénico es la transferencia de genes que no son de tu especie y las introduces, ¿no? Vienen de otra fuente, de un individuo, de una especie distinta. Entonces transfieres un gen, por eso son transgénicos. Aquí con CRISPR no. Tú lo que estás haciendo es el genoma tal cual, le haces un cambio en un nucleótido, por ejemplo, ¿no? O eliminas un RNA en particular que ya se expresó, o lo editas, ¿no? O le cambias el codón de inicio para volver más eficiente la expresión, o le cambias el codón de paro también para modificar su regulación. Y bueno, además de las aplicaciones que no involucran transformación genética, como son el uso de sensores, ¿no? Modificados con CRISPR para la detección de patógenos, enfermedades y muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. el potencial. Pues sí, Doc, y bueno, pues estamos llegando al final de la charla, pero nos gustaría que le dirigiera un mensaje al público. Quizás ahí es buen momento para el comercial y poderlos invitar a que se sumen al equipo de trabajo que usted coordina allá en el CIBA y pues que la gente pueda escribirle para que se pueda sumar a este equipo de trabajo. Pues si les interesa la biología molecular y la biotecnología vegetal, pues con mucho gusto, me daría mucho gusto que nos escribieran, que nos llamaran. Nuestros datos están en la página del CIBA. Tenemos ahorita financiamiento a través de un proyecto de CONACYT Ciencia Básica, ¿ah? que involucra el uso de CRISPR justamente para la caracterización de la colección de genes que estamos generando, ¿no? A partir del análisis del transcriptoma de estos musgos tolerantes a estrés. Y bueno, pues tenemos mucho trabajo y si les interesa, con mucho gusto aquí estamos, ¿no? Perfectísimo, doctor. Pues agradecer mucho que nos hayas presentado este tema tan interesante y a todo el público también le agradecemos mucho que se haya interesado por esta temática que nos trajo el día de hoy el doctor Miguel Ángel. Ya les pusimos la página del CIBA en los chats para que ustedes puedan consultarla. Ahí vienen los datos de contacto del doctor y bueno, van a ver un poco más sobre el trabajo que están desarrollando allá en CIBA. Si se interesan, pues la puerta ya está abierta, ya tienen la invitación. Y bueno, nuevamente agradecerles e invitarlos a que por la tarde sigan la siguiente charla que tenemos para ustedes. Y bueno, nuevamente, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y por esta Gracias a ti, presentación. Mónica. Hasta luego. Pues nos vemos en la próxima y que pasen una excelente tarde. Bye.